En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Andrés Zapata, médico internista ortomolecular, experto en nutrición clínica, el cual nos hablará de una patología que está quejando bastante a la población boliviana, como es la diabetes. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Joana, ¿cómo le va? Gracias por esta entrevista. La diabetes es una intoxicación por carbohidratos, porque si la persona baja el consumo de carbohidratos, deja de ser diabético. Lo malo es que la sociedad actual, las costumbres, el marketing, nos han vuelto personas que somos excesivamente consumidores de carbohidratos, desde los niños, que probablemente son las personas que más carbohidrato consumen, y todas las personas tienen a su disposición gran cantidad de los carbohidratos, que esto llega a intoxicar al páncreas y finalmente hace que todas las células se saturen de glucosa, se intoxican y genera todas las complicaciones que trae la diabetes. Tenemos entendido en el medio de que existen diversos tipos de diabetes. ¿Cuántas y cuáles son para que la población pueda entenderlo mejor? Clasificaciones hay varias, pero haciéndolo más fácil, podemos decir que hay una clasificación que se llama tipo 1, que tiene carácter genético porque no hay producción de insulina en el páncreas. Esos pacientes sí tienen que recibir insulina de por vida, pero es apenas entre el 5 al 10% de toda la población mundial. El 90% es la diabetes tipo 2, que se debe a la intoxicación por carbohidratos, por el exceso de consumo de este tipo de macronutrientes, que se asocia con obesidad. Otro grupo es la diabetes gestacional, que se limita al periodo del embarazo. Y hay otro tipo ya de diabetes de tipo autoinmune que se produce en los adultos, y eso tiene que ver con un intestino inflamado. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo puede darse cuenta el paciente? ¿Cuáles serían los síntomas de alarma para poder acudir al especialista? Básicamente 5 son los más importantes. Primero, exceso de sed. La persona tiene mucha sed. Exceso de orina. La persona orina muchas veces al día. Y exceso de apetito. Pero algo interesante y llamativo aquí es que hay pérdida de peso y además visión borrosa y agotamiento. Cuando una persona comienza a tener la vista borrosa y se agota más rápidamente de lo habitual, tiene que pensar en que probablemente es una enfermedad metabólica que está comenzando. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad, doctor? ¿Qué tipo de análisis necesitaría el paciente para poder ya sea confirmar o descartar la diabetes? Buena pregunta. En forma clásica se mide la glucosa en ayunas en la mañana y debe ser menor a 100 miligramos. Pero esto no basta, porque eso solamente es un pantallazo de la situación del día de hoy. Para entender bien el paciente diabético se debe primero pedir un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es el daño de las proteínas que están en la hemoglobina por el exceso de azúcar en sangre, que me valora los últimos 3 meses del paciente. Entonces sé el grado de daño de los últimos 3 meses por la hiperglicemia que está teniendo, y eso se puede extrapolar a todas las proteínas del organismo que van a sufrir el mismo deterioro. Otra prueba fundamental es insulina en ayunas, porque eso me va a dar una idea de el esfuerzo que está haciendo el páncreas por tratar de equilibrar. A mayor cantidad de glucosa tiene que haber mayor cantidad de insulina, entonces es otro parámetro importante. Otro dato que me va a servir mucho es la glucosa postprandial, después de 2 horas de comer, porque esto me va a ayudar a saber si el paciente tiene capacidad de equilibrar lo que la comida está subiendo su glucosa. Si es mayor a 200, lamentablemente el paciente ya es diabético. 200 después de 2 horas de haber comido. Y podemos pedir ya
pruebas más puntuales como péptido C, por ejemplo, que me va a servir para saber si el páncreas todavía sigue teniendo funcionalidad, porque si el péptido C me sale bajo, lamentablemente el páncreas ya es insuficiente y no va a poder el paciente sintetizar su propia insulina. Y un perfil lipídico, por supuesto que es importante para poder tener triglicéridos en especial y poder hacer un cálculo entre insulina y triglicéridos, que es un OMA y R, que me va a ayudar a saber si hay resistencia a la insulina y el grado de resistencia a la insulina. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento específico para este tipo de pacientes y qué tipo de medicamentos son los que nos ayudarían a sobrellevar esta enfermedad? El tratamiento es fácil si uno analiza la causa del problema. Y por supuesto, el problema es la alimentación, porque el paciente no era diabético, se volvió diabético en los últimos 15 años, porque ese es el tiempo que tarda una persona en transformarse en un diabético, por el exceso de consumo de carbohidratos. Al decir carbohidratos estoy hablando de, por supuesto, azúcar, estoy hablando de cereales, estoy hablando de legumbres, estoy hablando de hortalizas que son demasiado dulces, como por ejemplo la remolacha, la beterraga, de frutas que por supuesto tienen un azúcar que se llama fructosa, y el mundo tóxico que nos dan los alimentos procesados que tienen jarabe de maíz de alta fructosa como edulcorante industrial. Entonces, cuando uno consume exceso de estos alimentos, es el origen del problema y por lógica hay que sacarlos de la alimentación. ¿Okay? Y otras enfermedades que nos pueden degenerar en diabetes son, por ejemplo, el estrés, porque el estrés nos libera una hormona que se llama corticoides, y los corticoides son estimulantes de la elevación de la glucosa. Entonces, también dentro del tratamiento del paciente hay que darle medicamentos para compensar el estrés crónico que la mayoría de ellos tienen. Hay que estimular también la desintoxicación del páncreas, porque siempre se asocian con un hígado graso, y por supuesto ayudar al metabolismo de las mitocondrias con varias sustancias que usamos en la medicina ortomolecular que ayuda a la generación de la energía. Entonces, el tratamiento no es insulina, como quizás uno puede pensar, o directamente hipoglicemiantes orales, sino es cambiar la alimentación y usar la medicina ortomolecular para compensar el desequilibrio a nivel bioquímico que se ha producido. Y ahora una pregunta bastante importante que nos hacen muchos pacientes. ¿La diabetes tiene cura, doctor? Vuelvo a decir lo anterior, si sabemos el origen del problema, podemos encontrar la solución al problema. ¿Y cuál es la causa de esta enfermedad? El exceso de consumo de carbohidratos. Por lógica, muerto el perro, muertas las pulgas. Entonces, si yo a la persona le quito los carbohidratos, ¿qué va a quedar? Un paciente que ya no va a tener el estimulante a que le suba su azúcar en la sangre. Entonces, si el paciente aprende a mantener hábitos nutricionales de alimentación permanentemente, es lógico pensar que su cuerpo cada vez se va a ir normalizando y definitivamente si mantiene ese tipo de alimentación nunca más va a volver a tener el problema. O sea, no es cuestión de pensar en que se cura o no se cura como si fuera una llave instantánea. No, es un proceso de habituación a cambios de hábitos en la alimentación. Pero por supuesto, si yo lo mantengo eso, con seguridad que no se me vuelve a subir la glucosa a valores que son ya fuera de lo normal. Muy bien, doctor. Con toda esta información que usted nos ha brindado, nosotros como Mundo Salud agradecidos con su presencia. Ahora, por favor, podemos hacer la invitación a todos los pacientes que tal vez estén cursando por esta patología o tengan la duda, puedan visitarlo. Yo trabajo en el Policonsultorio de Mundo Salud en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y tomen conciencia de la diabetes. La diabetes yo personalmente considero la peor enfermedad porque daña todo el sistema. Si usted tiene diabetes y no se controla, usted va a perder
muchas capacidades a nivel de hígado, a nivel de páncreas, músculo, cerebro, arterias, corazón, articulaciones, etc. Entonces es una enfermedad que destruye progresivamente a la persona y es de fácil control. Si es que usted viene a nuestro policonsultorio en Mundo Salud, recibe la orientación adecuada y le pone mucho empeño en cambiar sus hábitos de salud. Con esto nos despedimos hasta una próxima oportunidad con nuestro especialista, el doctor Andrés Zapata.